poner a grabar la clase y comenzamos la clase del día de hoy. Recuerden ustedes de que estamos en repaso. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es epistemología, que es un tema muy importante, sobre todo la parte de el proyecto de investigación que en los últimos exámenes está viniendo proyecto de investigación. Por eso es que vamos a practicar esa parte. Ahora sí, ya está siendo grabada la clase, entonces ahora sí voy a empezar. Comenzamos. A ver, comparto la pantalla. Y acá está. ¿Me podrían confirmar si ya se puede mirar en la pantalla? Sí, profesor. Profesor. Gracias. Empezamos entonces nuestro repaso. Vamos a recordar que la epistemología es la disciplina que estudia ¿a quién? A la ciencia, ¿no? Y que responde a la pregunta, ¿qué es la ciencia y cómo es el conocimiento científico? Algunas características de la ciencia, por supuesto, es analítica, porque estudia todo por separado. Es comunicable, porque se puede transmitir de humano en humano. Es específica porque no todas las ciencias estudian lo mismo, sino que cada ciencia estudia algo diferente. Es explicativa porque va a usar leyes y teorías para explicar algo. Es fáctico porque se puede medir o porque se puede evaluar. Y es objetivo o es objetiva porque más va a estudiar la parte externa, no la parte interna del humano. Provisional. Puede cambiar o puede variar. Sintética. Va de lo general a lo particular. Va del aspecto general al aspecto particular. Transformadora, porque nos cambia la vida. Nos cambia la vida, de todas maneras. Y universal, porque se aplica por cualquier humano en cualquier lugar. Puede ser aplicada por cualquier humano en cualquier lugar. ¿Qué es verificable que se puede comprobar? Verificable que es algo comprobable, ¿no? Profesor, siempre nos han hablado de la ley de gravedad. ¿Cómo sabemos que existe la ley de gravedad? Porque la podemos poner a prueba, ¿no? Se puede poner a prueba la ley de gravedad. Listo. Funciones de la ciencia. Describir, explicar y predecir. ¿Qué es describir? Describir es identificar las características de un elemento. Eso es describir. Explicar es sustentar algo usando leyes o teorías. Y predecir significa de que podemos saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Vamos a suponer o vamos a imaginar que usted tiene una amiga que ya empezó su vida sexual. Entonces, tú le dices, ten cuidado, cuídate, no vaya a pasar algo. Y ella te dice, ¿cuidarme? Nunca me he cuidado, te dice. Ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque si nosotros sabemos que una persona no se cuida,
más o menos ya sabemos cuál va a ser el resultado, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Listo. No vamos a tocar mucho la historia de la ciencia, más que dar la siguiente indicación de repente. En la edad antigua, los griegos, pues, fueron los primeros en hacer ciencia. En la Edad Media, la religión tomó el control de todo. En la Edad Media, la religión tomó el control de todo y creó una nueva ciencia llamada teología. En el Renacimiento, renace la ciencia otra vez. En la Edad Moderna, las ciencias se separan de la filosofía y hoy en día somos muy dependientes a la ciencia, ¿no? Somos tremendamente dependientes a la ciencia. Listo. Clasificación de la ciencia. ¿Quién clasificó la ciencia? La ciencia es clasificada por un argentino llamado Mario Bunge. Mario Bunge es el tipo que clasifica la ciencia, ¿no? Y la va a clasificar pues en formal y fáctica. Formal y fáctica. ¿Qué es formal? Formal es usar algún tipo de lógica o matemática, porque son dos ciencias que usan símbolos o que usan gráficos, ¿no? Esa es una ciencia formal. En el caso de las ciencias fácticas, pues fáctico significa que se puede medir. Fáctico significa que se puede medir. Entonces, ¿se puede medir la naturaleza? Sí, para eso hay las ciencias naturales. O sea, acá tenemos la física, la química, la biología y la psicología individual. ¿Se puede medir la cultura? La cultura sí se puede medir también. Y para medir la cultura, pues vamos a usar la psicología social, la economía y las ciencias políticas, que viene a ser el derecho, por cierto. Y por último, la historia, ¿no? La historia. Listo. Etapas del método científico. Mire, el método científico se va a dividir en dos. Etapas y fases. Por ejemplo, primera etapa, observación. De la observación sale el planteamiento del problema. De la observación va a salir el planteamiento del problema. Etapa 2, los supuestos contrastables. De los supuestos contrastables va a salir la hipótesis, que es una posible solución. Luego tenemos la experimentación, que viene a ser el diseño experimental. Y por último, las conclusiones, que nos dan leyes o teorías. Las conclusiones que nos dan leyes o teorías. Ahora sí, vamos a lo que es planificación de una investigación. Esta es la parte más importante que hay. Empezamos. ¿Qué es una investigación?
Es un proceso intelectual que requiere de pasos y generalmente sirve para solucionar un problema. Para poder hacer correctamente una investigación, ¿qué necesitamos? Creatividad, libertad y pasos. Creatividad porque tenemos que buscar la manera de solucionar el problema. Libertad y soltura para que nada influya en mis decisiones. Y también debe requerir de pasos y rutas, ¿no? De pasos y rutas. Pasos de una investigación. Pasos de una investigación. Son 6. Escoger el tema, formular un problema, una pregunta de investigación, plantear una hipótesis, elaborar una lista de objetivos, construir un esquema de capítulos y definir la bibliografía. A ver, vamos a ver uno por uno. Elección del tema. Según lo que dice el banco, el tema y el título no es lo mismo. El tema es el área que voy a investigar y el título es el nombre que le asignamos para causar interés. Vamos a imaginar que yo quiero estudiar el autoestima. ¿Quiénes son los únicos científicos que estudian el autoestima? Los psicólogos. Entonces, ese es el área es psicología. ¿Qué título le puedo poner para que llame la atención? ¿Cómo mejorar tu autoestima después de la pandemia? ¿Cómo mejorar tu autoestima después de la pandemia? Pregunta o problema de investigación. El problema de investigación marca la ruta de la investigación. Generalmente lo que pasa acá es que vamos a evitar preguntas obvias y necesitamos retos exactos o precisos. Y hay que fundamentar la posible respuesta. El problema de investigación o la pregunta de investigación es la que nos ayuda a encontrar cuáles son las causas y el origen de algo. ¿Cuáles son las causas y el origen del problema? Vamos a imaginar que en el Perú hay problemas de fidelidad. Vamos a suponer que en el Perú hay problemas de fidelidad. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, supongamos, tenemos una mala crianza. Nos dejamos influir en exceso por los medios de comunicación. Preferimos mirar un programa de farándula a leer un libro. Entonces, ahí le ponemos las causas, ¿no? Ahí les ponemos el por qué tenemos predisposición a ser infieles, ¿no? Listo. Esquema de redacción. Cuando uno redacta algo, no puede ser igual. Tiene que tener algún esquema, algún paso, ¿no? Por ejemplo, presentar de forma ordenada las ideas. Apreciar si alguna idea está incluida en otra. Planificar los argumentos a favor y en contra. Y evaluar si la propuesta es adecuada o no. Evaluar si la propuesta es adecuada o no. Listo. Otros elementos que hay en el proceso de investigación, ¿ya? Dice, el objetivo general. ¿Qué es un objetivo general? Es la meta que queremos lograr. ¿Alguna vez ha ido a un gimnasio o se ha matriculado en un gimnasio? Cuando usted va a un gimnasio,
Mira fotos de personas musculosas, de brazos esculpidos, de cuerpos bien tonificados y todo lo demás. Entonces usted dice, esa es la meta que quiero lograr, eso es lo que quiero alcanzar, a eso quiero llegar, ¿no? Generalmente lo voy a reconocer porque el objetivo va a iniciar con un verbo en infinitivo. ¿Cómo sé que es un verbo en infinitivo? Ar, er, ir, ¿no? Ar, er, ir. Listo. Ejemplo. Identificar qué peruanos sí son fieles. Identificar qué peruanos sí son fieles, ¿no? Ya. Marco teórico. Vamos al marco teórico. El marco teórico viene a ser el conjunto de conocimientos para orientar la investigación. Son todos los conceptos que vamos a usar, son todas las ideas dentro de las cuales tenemos 4: concepto, características, concepto, características, tipos o clasificación también. Ejemplo, ¿ya? Nosotros queremos hablar sobre la fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Supongamos que usted me dice, la fidelidad es un vínculo entre dos personas que se tienen lealtad y exclusividad, o que sienten atracción mutuamente, ¿no? Y usted me dice, eso solamente ocurre cuando realmente dos personas están enamoradas, ¿no? Están enamoradas. Listo. Característica, ¿cómo podemos identificar a una persona fiel? Yo le voy a poner 3 preguntas que le van a servir mucho, pero mucho en realidad. Pregúntele usted a la persona que le gusta si, si tiene más amigos varones o mujeres. Vamos a poner el ejemplo en una mujer ya. ¿Qué pasaría si tú te enamoras de una mujer y ella te dice que no tiene amigas mujeres o que se lleva mal con mujeres y que más tiene amigos varones? ¿Podemos creer que esa persona tiene mayor predisposición a ser infiel o no? Probablemente sí, probablemente sí. Segunda pregunta, ¿con qué frecuencia sale a fiestas? Vamos a imaginar que te dice, cada sábado tengo tonos, cada sábado tengo fiestas, siempre estoy ocupado y estoy dándole duro a las fiestas. Probablemente pueda ser una persona infiel también, ¿sí o no? Es un detalle que también hay que tomar en cuenta, ¿sí o no? 3. Tercera pregunta. ¿Cómo se lleva con el ex? ¿O qué sabe de su ex? Vamos a suponer que te diga, no, todavía lo tengo en mis contactos. Es mi amigo o es mi amiga, ¿no? Creo que ahí hay una tremenda bandera roja, ¿sí o no? Entonces, mire, le acabo de enseñar 3 preguntas que le pueden salvar la vida, ¿no? Antes de que gaste, pues antes de que invierta. O de repente, antes de que pierda el tiempo, ¿no? Con un chico o con una chica, ¿no? En ambos, creo yo.
3. Procesamiento de los datos o de la información. Lo que vamos a hacer en este punto es acumular elementos, ¿ya? O datos. Acumular elementos o acumular datos. Para producir información o para provocar la información. Para sacar datos o para poder sacar datos, necesitamos, para poder sacar datos necesitamos usar algún instrumento. Que puede ser un test, una encuesta o un cuestionario. Vamos a ver 3 tests sobre relaciones de pareja. A ver, ¿cómo te va? Pregunta 1. Empezamos por las mujeres. ¿Tu enamorado puede salir con otras mujeres? Algunas dirán que sí, otras dirán que no. Pero enfoquémonos en la realidad, ¿no? ¿Tú crees que te dejarían salir con otras personas? Ahora pasamos a los varones. ¿Tu enamorada puede salir con otros hombres? Ahí está el detalle también, ¿sí o no? Y número 4. No, número 2, segunda pregunta. ¿Tu enamorado puede tomar con otras mujeres? ¿Tu enamorado puede tomar con otras mujeres? O al revés, ¿tu enamorada puede tomar con otros varones? Ahí se ve la respuesta, ¿sí o no? Y por último, si tu enamorado no tiene a dónde ir, ¿se puede quedar a dormir en la casa de su mejor amiga? O viceversa, si tu enamorada no tiene dónde dormir, ¿se puede quedar en la casa de otra persona? He ahí el detalle, ¿no? He ahí el detalle. Listo. Conclusiones. Hemos llegado a la conclusión de que el 80% de peruanos sí son fieles. Hemos llegado a la conclusión de que el 80% de peruanos sí son fieles. Pero cuando están sanos. Porque de borrachos no sabemos, no se sabe. Listo. Última parte. Vamos a ver la investigación bibliográfica. La investigación bibliográfica consiste en sacar datos. Sacar datos de libros para que podamos crear nuestro propio argumento a favor o en contra, ¿no? Vamos a imaginar que usted es un arduo defensor de la monogamia. Usted es un arduo defensor de la monogamia. Entonces, usted me dice que... la monogamia es la mejor opción, que no hay otra, porque lo dice la iglesia, porque lo dicen los principios morales, porque lo dice, supongamos, ¿no? Castro en una investigación que hizo por 5 años, ¿no? Entonces, ese es un dato bibliográfico. Ahora, vamos a imaginar al revés, o en la parte contraria. Usted dice, no, yo soy partidario de la poligamia, más bien me dice usted.
Y la poligamia, pues más bien tiene que ver con no tener exclusivamente una pareja, sino tener varias parejas. Entonces, todos esos elementos que sacamos de libros nos sirven de argumento, ¿no? Nos sirven de argumento. Ya. Tipos de fuentes. Para hacer una investigación hay 3 tipos de fuentes: primaria, secundaria y terciaria. Primaria es toda información publicada por primera vez, o sea, que sea original o única. Secundaria es la información sintetizada o reorganizada de la fuente primaria. Terciaria vendría a ser las guías físicas o virtuales que contienen información sobre las fuentes secundarias. Por ejemplo, pueden ser los periódicos, las revistas, cosas de internet, ¿no? Cosas de internet. Ejemplo. Yo quiero hablar sobre el amor. Entonces, si yo quiero hablar sobre el amor, vamos a suponer de que yo voy a citar a Romeo y Julieta, ¿no? Romeo y Julieta. ¿Cuál sería la fuente secundaria? La fuente secundaria sería un libro que hable sobre Romeo y Julieta, pero no es el libro original. El libro original es Romeo y Julieta y un libro que hable sobre Romeo y Julieta vendría a ser la fuente secundaria. ¿Qué vendría a ser la fuente terciaria? Los datos que hay en internet o las películas. Vamos a suponer que usted nunca miró Romeo y Julieta. O sea, jamás miró esto de Romeo y Julieta. Entonces, como usted no miró Romeo y Julieta, lo miró por película. Eso vendría a ser una fuente terciaria, porque en realidad viene a ser la fuente menos confiable. La menos confiable. Ya. Ahora, según el orden de importancia, tenemos los siguientes. Libros y artículos académicos, en primer lugar. En segundo lugar, reportes e informes. Y en tercer lugar, enciclopedias y diccionarios. Enciclopedias y diccionarios. Oiga, profesor, ¿y no hay Rincón del Vago, no hay Wikipedia? No. Esas ni siquiera cuentan como fuentes bibliográficas. Y eso que cuando tú hacías tus tareas, era lo primero que salía, imagínate. Era lo primero que votaba, ¿no? O nos decía. Ya, sigamos. Documentos impresos. La fecha publicada, la diferencia entre las ediciones del texto y la versión original o traducida, ¿no? La versión original o traducida. Listo. Documentos de Internet. En Internet ya es diferente el proceso. Tiene que ser la fecha de elaboración del artículo. Si es algo original o de dónde viene. Y también si es una fuente confiable. Vamos a suponer de que la Organización Mundial de la Salud dice, ¿no? Lo mejor sería, eh, lo mejor sería usar mascarilla. Pero en un programa de farándula, supongamos Magali TV, dice, no, no hay que usar mascarilla. Entonces, habría que evaluar si es una fuente creíble o no. Ejemplo de una bibliografía.
Relación y diferencia entre la poesía y la filosofía según Platón. ¿Cuál sería la fuente primaria? Los libros de Platón, originales, La República y el Diálogo. ¿Cuál sería la fuente secundaria? Un libro de una autora llamada Marta Nussbaum, La fragilidad del bien y la fortuna y la ética en la tragedia y filosofía griega. ¿Y cuál sería la fuente terciaria? Una página de internet llamada JSTOR te brinda diferentes artículos, ¿no? Listo. Para terminar, vamos a ver los tipos de bibliografía. APA, Vancouver y IEEE. ¿Qué es APA? APA es el sistema que usan en ciencias sociales, que significa Asociación Psiquiátrica Americana. APA, Asociación Psiquiátrica Americana. ¿Y eso dónde lo van a usar? En ciencias sociales. Solo APA se usa en ciencias sociales. ¿Cómo es la estructura de una cita APA? Apellido, nombres, año. Apellido, nombres, año. Nombre del libro en cursiva. Número de la edición, el país y la editorial. Ejemplo. Jurado Luis, en el año 2002, en cursiva, Técnicas de Investigación Documental, tercera edición, México, Editorial Thomson. ¿Cómo voy a recordar el estilo APA? Solamente graba las tres cosas que te voy a decir. Apellido, nombre, año. Apellido, nombre, año y cursiva en el libro. Apellido, nombre, año y cursiva en el libro. Eso es APA. Primero el apellido, luego el nombre, el año y el libro en cursiva. Vancouver. Este es el estilo que usan más bien en ciencias de la salud, o sea, en biomédicas. Prácticamente es la misma estructura. Apellido, nombre, título, edición, lugar, editorial y año. Dos cambios que hay entre APA y Vancouver. En APA, después del apellido y el nombre va el año. En Vancouver el año va al final. Y la característica principal del estilo Vancouver es que no usan cursiva. De las tres maneras, la que no usan es cursiva. No usan cursiva. O sea, ¿cuál de las tres nunca usa cursiva? Vancouver. Vancouver nunca usa cursiva. Nunca usa cursiva. Y por último, vamos a ver el estilo IEE. El estilo IEE lo voy a reconocer que es el estilo de ingenieros porque va a empezar con el nombre. En APA y en Vancouver empiezan con el apellido. La única que empieza con nombre IEE. Si usted mira que le ponen el nombre, si usted mira que le ponen el nombre, esa es. Esa es. Principios digitales de la comunicación. También usa cursiva. Por eso les dije que Vancouver es el único que no usa cursiva. Segunda edición, Nueva York, Universidad de Cambridge, en el año 2008. También va el año al final, ¿no? También va el año al final. Bueno, queridos y estimados alumnos, eso sería todo por el día de hoy. Les ofrezco disculpas por el resfriado. Hoy día es como mi día 1 de resfriado, entonces ya se imaginarán. Ya se imaginarán.
Pero como estamos de manera virtual, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Muchos éxitos y si ya no nos vemos al otro sábado, aunque sí, obviamente sí nos vamos a ver, que les vaya muy bien. Ustedes pueden, son los mejores, son alumnos Bryce. Hasta luego, cuídense mucho, hasta la próxima. Gracias, profesor, que tenga un buen día. Hasta luego, Hasta luego, profesor. profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Hasta profesor. luego, muchas gracias.